¿Sabes cuál es tu mayor prisión? Tu mayor prisión eres tú mismo. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser el centro. Porque en realidad el hombre, la mujer, cuando vive centrada en sí misma, vive en una prisión real. Nuestra cultura nos enseña permanentemente y nos inculca qué es lo que yo necesito, qué es lo que me hace feliz a mí, qué es lo que recibo yo o qué puedo recibir yo, qué obtengo de esta relación, qué es lo que me conviene a mí. Por eso funciona el marketing. El marketing funciona porque está centrado en la persona, en el placer, en su conveniencia, en sí mismo. ¿Y sabe qué? No se trata de ti. Y esta es hora de que salgas de tu mayor prisión y que mueras a ti mismo, porque es allí donde comienza la libertad. Mi nombre es Mauricio Montión, te doy la bienvenida a este nuevo devocional. Verás que es el título bastante cautivante, pero realmente tenemos que darnos cuenta de que la vida no debería centrarse en nosotros mismos, sino centrarse primeramente en Dios. Él debería ser el centro real de nuestras vidas, y a partir de esa relación, de esa centralidad de Dios en nuestras vidas, todo lo demás comienza a tomar su lugar apropiadamente secundario, adecuadamente segundo, porque Él es lo primero. El reino de Dios, amigos, no funciona como la cultura popular en la que vivimos. El reino de Dios no se trata de ti, amigo, no se trata de mí, sino que se trata de Él, del Rey del universo, Jesús, el que lo entregó todo y vino a darlo todo y a morir, ¿no? Esto es lo impresionante del Evangelio del Reino, que el mismo Creador descendió, como dice Filipenses, se humilló de estar en el cielo, en un lugar sublime, se hizo hombre, habitó entre nosotros, sirvió, lavó los pies, que era un acto de humillación, porque en ese momento los pies los lavaban los siervos. Cuando uno entraba a una casa, como manera de honrar a esa persona, le lavaban los pies. Era un acto realmente humillante, porque en esa época no había tenis, no había zapatillas ni zapatos como tenemos ahora en el siglo XXI. Usaban hojotas, chinelas, flip-flops, tipo hawaianas, no sé, como sandalias, como le dicen en tu país. Pero tenían los pies sucios porque había tierra, animales hacían sus necesidades y pisaban esas necesidades. Se golpeaban con las piedras y había heridas, costras. Es decir, que era el lavarle los pies a una persona era un acto de humillación y de servicio tremendo. Por eso Jesús lo hace, para mostrarnos a nosotros un mejor camino, ¿no? Que el dueño de todo se hizo el siervo de todos. Así que allí comienza la libertad, cuando nos comenzamos a olvidar de nosotros mismos, a sacarnos del centro de la existencia. Y esto es delicado, porque justamente hoy escuchaba a un hermano que me comentaba y abría su corazón y contaba de sus abusos y de sus quebrantos y de sus dolores. Una persona ya de 40 y tantos años. Y me mostraba el Señor cómo, sin darse cuenta, esta persona había hecho del dolor un culto, había forjado su identidad alrededor del dolor, y como que le costaba verse como Dios lo ve, le costaba verse teniendo el punto de partida o punto de referencia su dolor. Él era eso, ¿verdad? Así que
pensaba y le decía, mira, aquí el que sigue siendo el centro de la existencia eres tú. No escucho mucho que hablas del Señor, de cómo Él carga tu dolor, cómo Él le entrega. Estás tú entronado. Y sin darnos cuenta, en los grupos de apoyo, en los ministerios de sanidad y de restauración, hay una tentación de atender solamente las necesidades de las personas, ayudarlas en sus quebrantos y sin darnos cuenta hacer que esa persona sea el centro de su vida. Y esto es un derrotero de muerte, mis amigos. Esto es un camino que no lleva a la vida. Muy claramente lo dice el Señor en los Evangelios. Si alguien quiere venir en pos de mí, muera a sí mismo, niéguese a sí mismo, ¿no? Y tome mi cruz, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que tiene que haber una revolución como la de Copérnico, ¿verdad? Que decía, no, amigos. ¿Se acuerdan? Él decía, la Tierra no es el centro del universo, es el Sol. ¿Se acuerda que le costó la excomulsión? Lo excomulgaron. Pero tenía que haber una revolución de ese tipo. Ya no somos más el centro, tú y yo. Ahora el centro es Jesús. Y a medida que lo centramos a Él, ¿no? Hay una fuerza centrífuga que desplaza a todo lo demás a su lugar adecuado y apropiado. Así que, amigos, amigas, la verdadera libertad comienza cuando dejamos de ver las relaciones como una fuente de provisión para nuestras necesidades y empezamos a ver a las personas como una oportunidad para amar. Y ver a las personas no como ellos pueden satisfacer mis necesidades, no como ellos pueden sanarme, como ellos... Recuerdo cuando por primera vez recurrí a una reunión de una congregación cristiana y el haber sido criado en esta cultura donde yo le llamo la McDonaldización de la cultura. ¿Qué quiere decir? No sé en su país, pero en mi país, aquí usted ingresa al McDonald's y hay una persona diciendo cómo quiere su hamburguesa, con papas fritas grandes, con Coca-Cola pequeña, con mayonesa. Usted es el centro, lo queremos hacer, ¿no? Y como que hay... no pasa esto en Estados Unidos. Aquí en Argentina, no tanto ahora, pero al principio cuando vino McDonald's hace muchos años, era como que por primera vez yo podía elegir cómo quería la hamburguesa, en qué tipo de pan lo quería y que yo podía elegir, ¿no? Y que todo el mundo salía a mi encuentro a ver cómo yo te puedo satisfacer a ti tus necesidades. Bueno, la iglesia no es un McDonald's. El cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el centro no eres tú. La iglesia no se trata de ti. La restauración misma no se trata de ti, ¿sabes? Se trata de Dios. Y hasta que no nos caiga la ficha, decimos aquí, hasta no tengamos la convicción de esa revolución de Copérnico, ¿verdad? Que decía, no, la Tierra no es el centro, es el Sol. Decir, ¿sabes qué? Yo no soy el centro de la existencia. Dios, Jesús es el Rey de Reyes. Señor, yo me tengo que mover, que correr del medio y dejar de buscar en otros cómo yo voy a usarlos para satisfacer mis heridas. A ver qué Dios va a hacer en mi vida a través de los demás. No estoy diciendo, amigo, que tenemos que ignorar o negar nuestras necesidades legítimas. No estoy diciendo esto. Tenemos que atenderlas, esto es muy importante. Lo que Dios no nos pide es que neguemos nuestras carencias, nuestros quebrantos. Los tenemos que atender, Él los quiere redimir, es importante. Lo que sí nos quiere decir el Señor en el Evangelio es que la satisfacción profunda de esas necesidades vendrá a medida que aprendamos a darnos a otros, a amar a otros correctamente. A medida que lo pongamos a Él primero, que busquemos avanzar su reino. Dice, pongan primero el reino de Dios y su justicia.
hacer las cosas que Dios nos pide y poner primero a Dios. Y sigue diciendo Mateo 6:33. Y todas estas otras cosas, todo lo demás, todo lo que necesitemos va a ser añadido. Y todo lo demás, en griego, ¿sabe lo que significa? Todo lo demás. Incluye absolutamente todas las cosas. Tu sexualidad, tu dolor, tus relaciones, tu angustia, tu adicción. Jesús dijo que hay más felicidad en dar que en recibir. Así que cuando comenzamos a sacarnos del foco nosotros mismos, dejar de vernos al ombligo, al pupo, decimos en Argentina, ¿no? De a ver cómo todo gira en torno a mí, cómo todo me afecta, cómo todo me influye. A ver, dejémonos de mirar al ombligo. Veamos que hay otras personas que necesitan de mi atención, de mi cariño, de mi escucha, de mis palabras, de mi afecto, ¿no? Y esto es, el Evangelio es contracultural, mis amigos. Es hasta contradictorio de lo que la cultura dice, lo que nuestra naturaleza caída clama a gritos, ¿no? Pensamos que vamos a ser felices mientras más recibamos, mientras más tengamos, mientras más podamos, ¿no? Dios, sin embargo, dice que encontraremos mayor plenitud, mayor satisfacción y mayor felicidad cuando aprendamos realmente a dar más y a poner a otros primero. Porque el segundo y más importante mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amar al otro. Así que, amigo, amiga, cada vez que tú bendices a alguien, algo del carácter de Cristo comienza a formarse dentro de ti, porque estás poniendo el ojo en el otro, estás poniendo tu mirada en el otro. Y aquí hay un pasaje tan importante, mis amigos. Ahora mismo se me viene esta escritura donde el Señor dice, y la voy a buscar, ¿no? Porque es tan importante esta revolución que hay, que se debería dar en nosotros. Aquí Jesús, en la palabra, en Mateo 25, Mateo 25 24 y 25 son los dos versículos escatológicos, es decir, que hablan acerca del fin del mundo, ¿no? Cuando habla realmente acerca del juicio de las naciones. Yo quiero leérselos, amigos, en una versión en lenguaje moderna, ¿no? A mí me gusta mucho la NTV, se los voy a poner, se los voy a compartir. Y dice el Señor: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudos y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí, ¿no? Así que aquí vemos la importancia del otro, de cuando vestimos al otro, alimentamos al otro, cuidamos al otro, escuchamos al otro, lo estamos haciendo con Cristo mismo. Mire qué importante que es, justo se me viene este pasaje tan trascendental, hermanos queridos. Así que cada vez que tú sirves, cada vez que tú perdonas, cada vez que tú escuchas o animas a otros, está siendo forjada la imagen de Jesús en usted. Aquí te dejo algunas preguntas para reflexionar. A propósito, si tú estás viendo este video y te está haciendo de bendición, ponele un like, compartirlo con alguien, comenta.
Y si te interesa el PDF con todos estos devocionales, manda un WhatsApp al número que aparece en la descripción y te vamos a enviar gratuitamente este PDF para que lo tengas y puedas leer las preguntas. Algunas preguntas que aquí te dejo para que tú puedas reflexionar. ¿Tiendes a acercarte a las personas para recibir o para bendecir? ¿Para tomar tajada o para brindar? ¿Qué expectativas poco saludables tienes de algunas relaciones? Esto es cuando vemos a las personas y las vemos como la fuente que va a nutrir y satisfacer todas nuestras necesidades. Y eso sabe cómo se llama idolatría, porque hay una única fuente que es el Padre, que es Dios, no ninguna persona. Dios sí va a utilizar varias personas o un sinnúmero de personas para satisfacer, para suplir nuestras necesidades. Pero cuidado con hacer de una persona el centro de nuestra existencia. ¿Qué te impide servir a otros con libertad? Esta es otra pregunta. ¿Cómo modeló Jesús una vida centrada en los demás? ¿A quién podrías bendecir hoy de manera práctica? Vamos a hacer una oración en la que vamos a hacer lo que proponía Copérnico en ese tiempo, esa revolución que él desafió, que él soltó hace ya más de 500 años, incluso fue excomulgado de la Iglesia Católica, y cuando se comprobó que realmente la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol o de la Vía Láctea, el Papa, no sé qué, en ese momento ya no sé cuántos cientos de años después, lo volvió a comulgar, digamos, le perdonó porque había sido excomulgado de la Iglesia Católica por esta aberración que él había dicho, ¿no? Así que vamos a hacer una oración, y si tú sientes que has sido el centro, que has sido, que todo se ha tratado de ti, cómo todo tiene que ver contigo, quizás sea ahora para decirte, ¿sabes qué? No se trata tanto de mí, ¿no? Y es lo que nos ayuda a ser amigos, y yo le animo vehementemente a que considere desarrollar ciertamente una vida de adoración. Porque él, ¿qué hace una vida de adoración y de devoción? La adoración no es solamente estar con un CD, bueno, ya no hay más CD, con Spotify o Apple Music, usted escuchando allí y adorando en un cuartito de devoción. Sí, es parte de eso, ¿no? Nos entregamos al Señor, tocamos su corazón, Él toca nuestro corazón. Pero también la adoración nos movemos del medio nosotros y Él se transforma en el centro, ¿no? Y luego, como parte natural de esa devoción, vemos a otros, ¿no? Nuestros velos se caen y comenzamos a ver que hay otros que tienen necesidad, y que a través de nosotros, que el Señor nos ha puesto cerca de ellos para poder, como decía recién, ¿no? Ayudarles, escucharles, nutrirles, vestirles. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora te queremos pedir perdón por las maneras como hemos tratado de ser el centro, Señor, como hemos querido, sin darnos cuenta, robar tu gloria, Señor. Te pedimos perdón por haber creído o pretendido que todo se trataba de mí, cuando, por el contrario, se trataba de ti, Jesús. Te pido perdón por haberme hecho el centro mismo de mi mundo o del mundo. Perdóname cuando he usado a otros y uso a otros para satisfacer mis necesidades, para suplir mis carencias, sin considerar que ellos también tienen necesidades y tienen carencias que tú me has puesto para brindarme y para ayudarles a ellos, Señor. Quiero amar como tú amas, y para eso necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Pídale, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a amar como tú amas, Señor.
Enséñame a vivir como tú viviste. Dame tu corazón de siervo, sabiendo que, como dice tu palabra, no viniste a ser servido, sino a servir, Señor. Arranca de mi corazón el egoísmo. En esta hora yo renuncio y te pido perdón y me arrepiento de todo egoísmo, de todo narcisismo, de la autocompasión, Señor, de la autoconmiseración, Señor. Te pido perdón también por la necesidad de controlar cómo otros deben tratarme, lo que otros deben hacer, Señor. Yo lo suelto en esta hora. Y te pido que me liberes a medida que tú te centras, a medida que tú tomas tu lugar, el lugar que a ti te corresponde como el centro. Que me liberes, Señor, para poder ser tu hijo, Señor, para poder dar. Libérame para poder bendecir a otros. Libérame para escuchar. Libérame para servir, Señor. Que tu Espíritu produzca en mí el carácter de Cristo a medida que muero a mí mismo para que tú, Cristo, seas en mí, crezcas en mí. Señor, que mi vida ya no gire más en torno a mí mismo, a mis necesidades, sino que comience a girar en torno a ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Toma el lugar que a ti te corresponde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.